Porque necesitamos naciones con el diseño de Dios. Junto con Shelly Petit construimos pensamiento para lograrlo, sembrando una semilla que dará fruto en el futuro y por las próximas generaciones. Muy bien, amigos, seguimos adelante aquí en Falta Uno y bueno, como cada miércoles vamos a tener a la columna de Shelly Petit con Construyendo Naciones, pensando cómo es que Dios piensa las naciones. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de cómo formar el carácter o qué es el carácter, ¿no? Y a ver esas diferencias, porque a veces los confundimos con temperamentos. Bueno, que todo de eso, todo le la vamos a preguntar y le vamos a avasallar a ella, que está vía Zoom, junto con nosotros. ¿Cómo anda, Shelly? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada, muy feliz cumpleaños. Que vías le fuititis ahí con la tortita. No a hoy, ¿no? Pero fue atrasado, porque bueno, ahora nos vimos en el programa, ¿no? ¿Cómo anda, Shelly? Muy bien, chévere, gracias a Dios. Pasé una semana. Mi primer cumpleaños en Uruguay. Ahí va, eso te iba a decir, ¿cómo fue el primer cumpleaños en Uruguay, el primer cumpleaños uruguayo? Fue chévere, pues durante el día, obviamente con las ocupaciones, pero en la noche me prepararon mi familia una linda sorpresa. Había niños de por medio, entonces no fue tan sorpresa porque con los niños de por medio siempre es difícil la sorpresa, sí. Pero no, estuvo muy lindo, de verdad, fue muy bonito, y fue bonito también entre el día anterior y el día de mi cumpleaños, cuando oraba y hablaba con el Señor durante el día, el Señor reafirmaba mucho de las cosas, ¿no? De la manera en la que Él ha venido trabajando conmigo. Bueno, sí, veo que Dios trabajó contigo. Y le expreso en que tú me has llamado, que vas a cumplir, y que aún en mi tiempo que estoy acá, yo sé que ese tiempo que has determinado está influyendo también en mi país, porque si voy a mi país y regreso a mi país con el carácter incorrecto, porque parte de lo que Él quiere trabajar en mí en este tiempo acá, pues precisamente es el carácter. Entonces, si regreso a Venezuela con el carácter incorrecto, no voy a edificar los muros de mi nación de la manera correcta. Entonces, parte de lo que hago de este tiempo en Uruguay es entender que Dios quiere trabajar en mi carácter para una mejor imagen, llevar de Cristo nuevamente a Venezuela, retornar. Bueno, Shelly, vamos a ir directo al tema. Bueno, estamos hablando del carácter, o podríamos decir es uno de los pilares necesarios, ¿no? Que siempre venimos a estar hablando. Justamente la columna tiene que ver de estar hablando de cuáles son esos pilares fundamentales para tener quizás una nación o construir una nación que creemos que Dios la está construyendo, ¿no? Ahora nos toca el carácter. Bueno, contanos qué significa eso. Bien, haciendo un repaso de los dos pilares anteriores, veíamos que el primero es entender la individualidad de Dios o la unicidad de Dios en todas las cosas que Él ha creado. Cuando digo cosas, hablo de personas, hablo de naturaleza, creación, hablo de conocimiento, es decir, la individualidad de Dios en las matemáticas, por ejemplo, y cómo las matemáticas me revelan a Dios, y así para cada una de las áreas de todo lo que existe en el mundo, porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Entonces, cuando yo descubro la individualidad de algo en X cosas, entonces yo entiendo cómo eso puede apuntarlo a la cruz, cómo eso puede apuntar a Jesús, a la esencia, porque si viene de Él y es para Él, significa que el fin de todo es conocerlo o presentar a Jesús por medio de eso. Entonces, una vez que voy entendiendo estas verdades, comienza el gran reto de aprender a autogobernarme bajo estas verdades y bajo estos principios. Y al principio es difícil porque si yo no estoy acostumbrada a vivir bajo ese hábito, me toca todos los días comenzar a
hoy tengo que trabajar en desarrollar este hábito y construir esto y trabajar en este principio y esta verdad que estoy entendiendo. Pero lo bueno es que una vez que yo desarrollo ya autogobierno y ya comienzo a practicarlo durante mucho tiempo, entonces nace el carácter. O sea, el carácter es cuando ya no me cuesta vivir bajo ese principio, sino que todas las personas que están alrededor me conocen por desarrollar ese principio, por vivir conforme a esa cualidad del carácter. Les doy un ejemplo. Una persona que es conocida por ser verdadera y siempre hablar verdad y nunca dice mentira, resalta por eso en medio de una generación donde todos decimos medias mentiras, medias verdades para darnos excusas, ¿no? Entonces, en una oficina, por ejemplo, donde todos estén acostumbrados a que si llama a alguien dices no, di que no está, pero una persona debe hacer la diferencia y decir no, yo voy a decir la verdad, asume su responsabilidad, pero a mí me toca decir la verdad, entonces esa persona va a resaltar. O en un salón de clases donde todos estaban acostumbrados a copiarse, a hacer trampas en los exámenes, y una persona decide no hacer trampas en los exámenes porque nunca lo ha hecho en su vida ni lo va a hacer, bajo lo cual tenía que responder a Dios de la manera correcta, entonces decidió Claro, nunca igual más hacerlo. el que no Esa copió, persona el que no copió en un examen o algo, que tire la primer piedra, ¿no? Exacto. Por eso nosotros no somos esa generación que... Sí. Pero yo- que lo interesante es eso, que estamos muy acostumbrados, ¿no? A ese tipo de cosas. A que todos hagamos lo mismo, a que todos violemos los mismos principios. Claro, a lo que voy es que, claro, esa disyuntiva, esa disyuntiva que queda, porque en el ejemplo que pusiste, que parece quizás algo muy común, que lamentablemente lo venimos aceptando, y quizás vemos con mal ojo al que te dice, no, yo me planto, yo la verdad estudié, o la verdad no, y si no estudio, o sea, si no estudié, no me voy a poner a copiar. Y lo vemos tan mal a ese pibe o a esa chica, que hace eso, que quizás es fiel a su carácter. Exactamente. Es una persona con carácter, ¿no? Entonces nosotros Claro. tenemos la idea equivocada acerca del carácter porque lo confundimos con temperamento. Entonces creemos que una persona con carácter es una persona que grita, es una persona que alza la voz, es una persona que regaña, qué sé yo. Pero la palabra carácter, en realidad, el original, a lo que hace referencia, o la traducción inmediata del griego, significa hacer una incisión o grabar. Es decir, el carácter hace referencia a un sello, a una marca, a algo que es grabado. O sea, cuando yo grabo algo sobre una cosa, sobre una tela, estoy poniendo el carácter sobre esa tela. Pero nosotros como hijos de Dios hemos sido marcados con el sello de Cristo. Es decir, el carácter que debe estar impreso en toda mi imagen es el carácter de Cristo, es la imagen de Cristo. Lo que Jesús espera, lo que Dios espera es que cuando nosotros nos presentemos al mundo, las personas no vean al mundo en nosotros, cualidades del mundo, sino que vean realmente las cualidades de Cristo. Yo creo que de todos los principios es uno de los que más cuesta poner alcanzar, y es uno de los que más duele porque cuando tú revisas los evangelios y comienzas, si tú haces el estudio de comenzar en cada capítulo, nada más toma un capítulo y comienza a sacar de allí todas las cualidades de carácter que puedas encontrar en la persona de Jesús, te vas a dar cuenta que estamos muy lejos de cumplir. ¿Y no te parece también, Shelly, justamente los frutos del Espíritu también son una de las partes necesarias para el cristiano, ¿no? Claro, Porque, claro, por ejemplo, que te digan que tengas mansedumbre, no te lo enseñan en la escuela, o que te digas tener templanza, tampoco te lo enseñan en la escuela. Y ni que hablar la paciencia, ¿no? Ni que hablar la paciencia, la paz. Pero estoy hablando de, por ejemplo, mansedumbre y templanza. Pensamos que es lo mismo.
Fíjate que nosotros apelamos a las cualidades del carácter también como a esas cosas como que apuntan a la tranquilidad, pero las cualidades del carácter también apelan a formaciones, o sea, a la idea correcta de las cosas. Iba a hablar de una semana, nosotros vemos en la escuela una semana completa sobre las cualidades del carácter de Jesús, y el profesor que le enseña, o sea, él viene estudiando esto durante mucho tiempo y ha encontrado en los evangelios 49 cualidades. Son más, pero esas son las que él ha encontrado y logra como definir, ¿no? Y claro, te manda a evaluarte y ver cuáles de las 49 cualidades tienes, y tú difícilmente llegas a 10 y te quedas así como rayos, o sea, estoy tan lejos. Y es interesante porque la primera cualidad que él estudia en la lista es la de justicia. Y es interesante porque habla acerca de la justicia y dice que es asumir responsabilidad por sostener los principios de Dios, que son lo puro, lo recto y lo cierto. Y es decir, tú aplicas justicia a todas las cosas. O sea, Dios espera la medida justa de todas las cosas. O sea, es aprender a dar la medida justa de amor a una persona. Es aprender a dar la medida justa, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia y somos servidores, dar la medida justa de servicio. ¿Sabes? Hasta qué punto sirve de la manera correcta. Pero cuando el servicio comienza a ser, ya no comienza a ser grato, o quizás comienza a ser más un trabajo y una carga, pues ya, la medida justa del servicio no está. Entonces ahí te pierdes dos cualidades, pierdes la cualidad de servicio y la cualidad de justicia. Y es decir, es tanto porque, claro, la medida justa y el estándar más alto del carácter es Cristo, ¿no? Y lo que Jesús espera, lo que Dios espera es precisamente que podamos reflejar a Cristo. Entonces, si bien es difícil alcanzar esa medida, desde el momento en que nosotros conocemos a Dios, comienza una obra de transformación en nosotros. Y comienza pues este entendimiento de debo aprender a autogobernarme, pero saber que yo no puedo alcanzar las cualidades de carácter en mis propias fuerzas. O sea, en mis propias fuerzas puedo autogobernarme, porque todos los días yo voy a ser diligente en hacer esto y esto y esto. Pero quien va a hacer la obra, quien va a producir esa obra en nosotros es el Espíritu Santo. Y esa es la promesa que tenemos, que hay muchas áreas de nuestra vida que para nosotros va a ser difícil alcanzar, pero nosotros podemos rendir y descansar eso en las manos del Señor, eso sí, querer realmente el cambio, y el Señor hace la obra en nosotros a su tiempo, a su manera, usa los escenarios que Él desea. Nosotros estamos en constante transformación. Hay áreas de nuestra vida que Dios las está cambiando sin nosotros darnos cuenta, pero hay muchas otras que Él las revela, que Él te las hace entender. Estás fallando en esto, en esto no me imita. Entonces, lo importante de cómo esto influye, porque a veces creemos que solamente tiene que ver con los aspectos religiosos de la vida, lo importante de cómo esto influye en el país es que piensa nada más en un país donde las personas tuviesen lealtad, donde las personas fuesen verdaderas siempre, donde las personas fuesen justas todo el tiempo, donde las personas amaran correctamente, un país donde las personas fuesen diligentes. O sea, ¿qué tipo de economía, por ejemplo, podrías producir en un país donde las personas son diligentes, donde las personas son puntuales? ¿Sabes? Es decir, todo el país se construye en la medida en que nosotros como los que estamos puestos en una nación para ver la imagen de Cristo, pues vivimos conforme a la imagen de Cristo. Pero si la iglesia no se preocupa por desarrollar carácter, pues no somos lámpara en una ciudad, no somos luz y sal en una ciudad, sino que somos como la ciudad. Entonces, y lo otro es que no entendemos, o sea, como tenemos esta idea limitada de que la iglesia es un grupo pequeño dentro de una ciudad, no nos damos cuenta de que cuando la iglesia sale de la religión, o sea, digamos, de la comunión entre los hermanos dentro del templo, donde estamos los domingos, donde estamos algunos días de la semana, pero el resto de nuestras actividades es fuera, en la sociedad. Cuando yo salgo a esa sociedad, yo voy a llevar ciertas cualidades.
Y si yo llevo las cualidades de Cristo, pues voy a ser una luz que resplandece en ese lugar. Si no, pues voy a ser como ese lugar y no va a pasar ningún cambio. Pero si una luz comienza a levantarse en una zona oscura, inmediatamente comienza a retroceder la oscuridad. Es decir, para apagar una luz se necesita mucha oscuridad, pero para hacer retroceder la oscuridad necesita solamente un poco de luz. Entonces, Shelly, también cuando una persona de buen carácter es imposible no resaltar, ¿no? Porque creo que claro, es una cualidad de no solamente por más que una persona no quiera liderar, el tener buen carácter, el saber dominar situaciones, el saber dominar tus emociones, te hace posicionarte por encima de la media, no por ser soberbio, sino porque, y es lo que quizás hoy en día se conoce como inteligencia emocional. Cuando uno es inteligente, cuando uno reconoce, a veces uno no sabe reconocer cuando uno tiene ira o bronca cuando estás triste. Cuando uno empieza, mezclamos todo junto, o sea, pensamos que ¿cómo te sentís? Y no, me siento triste, y capaz que tenés bronca, y que no está mal, incluso ahí mismo la misma Biblia dice, o enojo, ¿no? La misma Biblia y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mirá en qué ejemplo tan fácil de reconocer. ¿Cómo podés hacerlo? Si vos baja, dependiendo del día y la estación del año, ¿no? Porque quizás en verano es después de las 8 y ahora, por ejemplo, ya a las 5:30, 6. Si vos vos discutiste con alguien al mediodía, pero si vos seguís, si son las 8 de la noche, las 9 de la noche y seguís estando enojado, es porque no has aprendido no solamente a perdonar, manejar esas emociones, y eso, claro, y te vas a acostar a dormir, y eso implica que después no puedas conciliar el sueño. Y cuando uno es consciente de eso, empieza y decir, bueno, lo tengo que llamar, o voy a estar lugar, en este caso una discusión puede ser quizás con alguien muy cercano o con otra persona, de poder levantar el tubo del teléfono, el tubo, dije, nada que ver, poder levantar el celular, WhatsApp, y decir, che, amigo, no me puedo ir a dormir sin antes por lo menos tener una charla contigo. Tengo algo pendiente. Bueno, eso muestra que tenés un buen carácter. A pesar de mostrar de que a veces el que pide perdón en este mundo te muestran como que sos débil. Y eso es la perspectiva que está corrompida. Al contrario, no. Nosotros tenemos que pregonar que desde aquí el que pide perdón es el más sabio, es el más valiente. Porque en una discusión, ¿de qué te sirve ganar por ganar? Yo tengo mejores argumentos. O sea, a mí no me gustan los debates como los que a veces se forman acá, que yo te hablo, no te puedo interrumpir o algo. Si un debate, yo no puedo estar abierto a que quizás los argumentos de Shelly, que pueden ser mejores que los míos, y me hagan cambiar, en ese momento, en vez de perder, yo gané. Porque si... Exactamente. O sea, pero el mundo lo ve diferente. Claro, sí, pero lo ve diferente porque hay mucha enseñanza de que no, el que pierde o el que pide perdón es más débil, y te taladran y van y ellos no tienen vergüenza de ir y bueno, es como decía uno de los más importantes nazis que decía que para que una mentira fuera verdad hay que repetirla entre 10 a 12 veces, y te la repiten y te la repiten y te la repiten y te la repiten y te la repiten. Al final la gente empieza a decir, bueno, es verdad, será verdad. Te hace un poco de ruido, ¿no? Exactamente, es así. Por eso es que es importante enseñar, y precisamente el carácter lo formamos es a través de la educación. Sabes que la educación en tu casa. Bueno, la educación en casa, pero también la educación en el colegio. Bien, porque importante. En la que los maestros educan, pues va a cambiar. Es decir, tu carácter lo construye sobre el pensamiento. Entonces, porque si tú tienes la idea de, por ejemplo, si tú crees una mentira, pues vas a desarrollar el carácter equivocado. Si tú estás parado sobre la verdad, pues desarrollas el carácter correcto. Entonces, ambas formas de educación influyen, tanto la educación en casa como la educación en el colegio. Y fíjate que para ejemplificar esto, en Venezuela, una de las primeros cambios que Chávez hizo al llegar al poder fue precisamente cambiar el modelo educativo.
y para cambiar, porque ¿qué pasa? Algo que nunca nos dicen en los colegios y se repite y es una idea que todos debemos entender, como iglesia debemos entender, toda filosofía de gobierno se sostiene sobre una filosofía de educación que va a formar un carácter y va a ser el carácter que sostiene la filosofía de gobierno. Bueno, es lo que está pasando aquí en Uruguay. En Uruguay, ¿cómo haces para transformar la educación? Justamente, o cómo crees que el gobierno que te toca necesitan justamente remover, por eso estuvo con el tema del referéndum y bueno, porque la educación es muy importante. Porque forma el carácter, es eso. Todo gobierno, miren, no hay ni un solo gobierno que no vaya a cambiar la forma educativa, siempre. Y claro, mientras el gobierno, o sea, mientras más quiera el gobierno perdurar, más influyente va a ser, ¿no? O sea, un gobierno que no se mete mucho en la educación es porque espera hacer solamente una transición y ya. Pero un gobierno que espera permanecer en el tiempo, o una forma de pensamiento, un partido político que espera permanecer en el tiempo, pues sí va a hacer cambios educativos profundos, ¿no? Como lo hizo Chávez. Hay algo súper impresionante, o sea, en Venezuela hay muchos ejemplos de las cosas impresionantes que hacía el gobierno para educar. Pero hay, por ejemplo, un libro que se enseña a los niños del jardín que se llama Simoncito. Y en Simoncito, el libro Simoncito, la portada, es un niño como Simón Bolívar, pero pequeño, o sea, es haciendo referencia al Libertador, es un Simón Bolívar pequeño, como un niño, y quien está enseñando a Simón Bolívar es Chávez, o sea, es un dibujo de Chávez enseñando a Simoncito, y yo, no puede ser. Bueno, o sea, pero Shelly, lo importante, claro, lo más loco es que nosotros como cristianos nos escandalizamos y perdemos el tiempo escandalizándonos, cuando deberíamos tener centros educativos. Darle más propuestas, que no nos quedemos solamente con que bueno, lo que están haciendo, la crítica, sino decir, bueno, hagamos esto, pero hagámoslo bien. Bueno, vos tenés un modelo, de país, me parece perfecto, respetable, no los comparto, pero yo tengo el mío y tengo esto y hago, y por algo tuvieron éxito, en este caso los nazis en Alemania. No por la propaganda, o sea, los medios de comunicación de la época, las escuelas, o sea, estamos hablando de un ejemplo que a veces uno lo pone y es extremo para darnos cuenta la importancia de la educación. Y estos nenes sabían cómo influir a una... Porque todo el mundo, o sea, Hitler cuando subió al poder, no subió con un golpe de Estado. Los tenías convencidos. Sí, totalmente. Y lo mismo pasó en Venezuela. Claro. Hubo un golpe antes, pero después se dio cuenta, no, hay una mejor forma que el golpe, ¿ok? Y después lo elegimos y cambió, o sea, comenzó a hacer los cambios educativos ya, y yo tengo familia incluso que lloraba por Chávez. O sea, pasando la peor situación, con hambruna y todo, se molestaban incluso porque con los que éramos de oposición. Y no tenían nada de comer en casa, solamente la caja que les llegaba mensual, y aún así lloraban por Chávez. Hasta el día de hoy es como, bueno, el malo es Maduro, Chávez no, y es como ya va, pero porque les metieron el chip, ya mi familia fue a esos centros educativos. Yo tengo una abuela, por ejemplo, que ella falleció, que fue con el Señor, y ella aprendió a leer, fue en los programas de Chávez, y claro, lo que leía, o sea, los libros de lectura, todos apelaban a emancipar el gobierno. Y claro, digamos, algo bueno encontramos de eso porque ella no era cristiana, conoció el Evangelio en ese tiempo en que estaba aprendiendo a leer, y el primer libro que se leyó después de eso fue la Biblia. Entonces, digamos, Dios todo lo usa, ¿no? Para ser providencial y mostrar su cuidado. Pero a lo que voy, o sea, lo que quiero resaltar es el hecho de cómo, o sea, esos libros y lo que mi abuela estaba aprendiendo en el colegio cambiar. Mi abuela fue muy pobre de pequeña, y uno de esos hijos, que era con quien ella vivía, era empresario, salieron de la pobreza, mis tíos, todas las cosas, y ella tenía una lavadora en su casa, y ella no usaba la lavadora porque ella nació pobre y murió pobre, iba a morir pobre, ese era su pensamiento, y no usaba la lavadora, ella lavaba a mano.
¿Pero por qué? Porque Chávez tenía un ataque contra la prosperidad, los ricos y los pobres son el pueblo, o sea, el pensamiento, la manera en la que Chávez manejaba, hablaba en contra de los ricos y hablaba tan bonito de los pobres. A mi abuela, que creció sin saber leer y escribir, pues obviamente se creyó el cuento y dijo, bueno, los ricos son malos, pues yo no voy a usar la lavadora porque la lavadora es algo que usan los ricos y los ricos son malos. Pero Chávez tenía lavadora en su casa, por ejemplo, ¿sabes? Claro, sí, entonces, sí. fíjense cómo a través de la educación realmente haces mucho daño. Y nosotros como iglesia, lo que decías tú, muchas veces decimos, criticamos, pero no nos damos cuenta de que realmente somos nosotros los que deberíamos estar educando. Los centros, nosotros deberíamos dar propuestas. Y fíjense, en el caso de la comunicación, estábamos un día hablando acerca de la comunicación, sobre cosmovisión pero aplicada a la comunicación, y un amigo decía, no, que hay que tener leyes, el gobierno tiene que tener leyes para prohibir ciertos contenidos, por ejemplo, los que promueven las ideología de género. Y yo le decía, ok, pero ¿cuál crees que es la idea correcta? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús vino en medio de un montón de fariseos que estaban gritando y peleando y tirando piedras. Jesús los calló. ¿Qué hizo Jesús? Jesús comenzó a anunciar la verdad. Y al anunciar la verdad, esa verdad fue tan poderosa que estuvo por encima de las mentiras que los otros estaban diciendo. Pero nosotros como cristianos no estamos imitando a Jesús en eso. Porque nosotros criticamos y queremos que aquellos se callen y que no digan nada, pero no estamos dispuestos nosotros a proponer ideas, a levantar colegios, a formar pensamientos. O sea, no estamos dispuestos a eso, pero queremos que los malos dejen de trabajar, porque los malos han entendido que hay que ser diligente en cambiar el pensamiento de las personas. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar. El carácter no solamente apela a ser bonito, armonioso y buena gente todo el tiempo, no. El carácter apela también a la justicia. Es la primera cualidad del carácter, la justicia, ser una persona justa. Y alguien con sentido de justicia se mueve. Es alguien diligente, es alguien que quiere hacer cambios en la sociedad. Es alguien que entiende la necesidad de educar a la iglesia, de educar a los niños, de educar a los padres para que sepan cómo educar a los niños, para poder entonces como iglesia ser referente, ser luz, anunciar la verdad. Yo siempre digo que yo tengo amigos, ¿sabes? Y creo que cualquiera que tenga muchos amigos cristianos se dará cuenta que amigos no cristianos. Mis amigos no cristianos no son malvados. O sea, que sean personas que quieran hacer el mal todo el tiempo, no. Cometen pecados, sí, pero su intención no es mala. ¿Pero por qué pecan? Porque están engañados por la mentira. ¿Okay? Tengo amigos en la universidad, hice muchos amigos que son gays, por ejemplo. Y ellos quieren realmente imponer su pensamiento. No, ellos nunca quisieron imponer su pensamiento conmigo. Al contrario, me escuchaban y debatíamos juntos. O sea, yo podía hablar de mi fe y decirles esto es lo que establece con Dios. Y ellos me escuchaban con respeto. Nunca quisieron, ni intentaron burlarse de mí por mi pensamiento, nada. Pero ellos están siendo engañados porque creen que todos estos movimientos de agenda global los representan. ¿Pero por qué? Porque la iglesia lo que hace es hablar mal de todos, señalarlos a todos, meterlos en una cúpula a todos, y la iglesia no está presentando el modelo correcto. Una vez yo le decía a uno de ellos, ¿no te das cuenta de que el número de infidelidades que hay en relaciones del mismo sexo es elevado? Y me dice, Chely, pero yo también veo eso en mi iglesia. Yo también veo eso entre las parejas heterosexuales, también se engañan, también hay infidelidad. Entonces, ¿cuál es la verdad que tú quieres presentarme cuando ustedes hacen lo mismo que nosotros? Y claro, me dejó así como, bueno, que es verdad, o sea, como iglesia tenemos un montón de divorcios dentro de nuestra familia, pero queremos que aquellos nos imiten. ¿Cómo nos van a imitar? Si nosotros no estamos viviendo los principios, ¿sabes? No somos realmente verdaderos referentes de la verdad. Es decir, nuestro carácter, o sea, la imagen de Cristo no está impresa en nosotros. Bueno, Chely, la verdad que tendríamos que seguir hablando mucho, pero estamos pasados de horas y la verdad en todo caso si seguimos, si da para el próximo miércoles seguir en una segunda parte, porque la verdad que se puso muy interesante, porque necesitamos como iglesia, no estoy hablando como ministerio, ¿no? O como personas individuales, sino como iglesia hacer un poco de autocrítica en
en la forma en cómo nos comunicamos, que creo que eso ayudaría muchísimo para que nuestro mensaje sea lo más nítido posible y no haya tanta dispersación en el momento que justamente lo que te dijo ese amigo, claro, es como cuando uno señala y con el dedo y no te das cuenta que hay tres, vos señalás con uno, pero hay tres que te señalan a vos. Shelly, la verdad te agradezco muchísimo, como siempre, los temas son muy interesantes en esta columna y bueno, nos reencontramos el próximo miércoles porque ya nos estamos despidiendo. Chévere, nos vemos, Pipo, muchas gracias. Saludos a todos. Un saludo, Shelly, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros amigos ya estamos llegando al final de Falta Uno. Muy interesantes los temas. Si ustedes se lo agarraron a lo último, sepan que lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y también va a estar en Spotify en nuestro podcast de Falta Uno Podcast. Nosotros nos reencontramos el día de mañana. Muchas gracias. Que tengan un buen término de jornada.